Cuéntenos. Bienvenido. Este es el lado oscuro de Otoch. Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y gracias por estar de nuevo en el canal. La siguiente historia es escrita por un servidor y basada en una experiencia real. Desde hace un par de años me uní a un club de racers, o mejor dicho, a un club de cuatrimotos. Debido a que el trabajo me estaba consumiendo, tuve la necesidad de buscarme un hobby. Y gracias a la oportunidad que tuve para poder adquirir una cuatrimoto, decidí hacerlo. Además de que siempre me llamó la atención las rutas y las planeaciones que se hacen son bastante divertidas. Además, gracias a esto he conocido bastantes lugares hermosos dentro de mi país. El convivir con la naturaleza siempre te relajará, siempre te dará buenas y malas experiencias. Y a pesar de las malas, al final siempre valdrán la pena. Todas se convertirán en gratos momentos para tu memoria. Sí. Esto que estás por escuchar es una de esas malas experiencias, pero que a pesar de todo, de haberme horrorizado y haberme hecho pasar un mal momento, no lo cambiaría por nada. La última ruta que hicimos fue dentro de la Sierra de Querétaro. El pueblo más cercano estaba a unas 2 horas de ahí. Así que por esta razón, debíamos ir bien preparados desde un principio. Revisar que no nos faltara nada, sobre todo agua, comida, casas de campaña, bolsas de dormir. Todo debía ir al 100. Y sobre todo combustible. Créeme, a pesar de que son bastante buenas las vistas allá arriba, no sería nada agradable quedarse en la oscuridad, donde no conoces. Te repito, son excelentes experiencias. Pero también debes creerme que si te quedas allá, no la pasarás nada bien. Sobre todo si no vas bien equipado. Afortunadamente, con el grupo que me voy, he logrado hacer buenas amistades. A ninguno se le deja tirado. Siempre hemos llegado juntos y hemos regresado igual. Se puede decir que el mejor recurso es tener un compañero que siempre pueda apoyarte. Sobre todo porque, estando en esos lugares, la fauna silvestre también es algo de lo que debes cuidarte. Uno nunca sabe qué tipo de animales puedan habitar ahí. Hay que recordar que los animales salvajes, mientras estén en su hábitat, son más territoriales y por lo tanto más agresivos. Entonces también hay que pensar en eso. Pero en fin, en esa ocasión decidimos subir temprano. Después de tomar el camino para subir a la sierra, avanzamos durante 1 hora entre curvas y espesas arboledas. Atravesamos un río, del cual ya nos habían advertido que, por los tiempos de lluvia, debíamos tener bastante cuidado. Pues si el nivel subía y ya estabas del otro lado, regresar ya no era una opción. Se tenía que continuar. Afortunadamente, con el río no tuvimos ningún problema. Estaba en un buen nivel y de hecho fue bastante divertido pasar sobre él.
Continuamos avanzando, más o menos durante 1 hora aproximadamente, cuando decidimos parar a comer algo. Entre las pláticas, los juegos y la comida, la estábamos pasando bastante bien, que ni siquiera nos dimos cuenta que pasaron tantas horas, cuando notamos que comenzaba a anochecer. Nos quedaba tal vez una media hora de luz, o un poco más. Así que decidimos buscar algún lugar donde acampar. Encontramos un lugar bastante agradable, cerca de un ojo de agua. Creíamos que estaríamos bien. Así que ya después de instalados, iniciamos una fogata. Seguimos pasando el tiempo entre todos. Algunos contaron historias, ya sabes, historias de terror. Siempre esos ambientes se prestan para todo ese tipo de relatos. En lo personal no me gusta escuchar ese tipo de cosas. Así que yo solamente decidí meterme a la casa de campaña y estar un rato ahí hasta quedarme dormido. Habíamos acordado no dormir tan tarde, porque al día siguiente teníamos que aprovechar la luz desde lo más temprano que se pudiera. Después de un rato de estar solamente acostado, empecé a escuchar que cada uno se acomodaba para ir a dormir. Pasaron tal vez unas 2 o 3 horas. Tal vez eran la 1 de la mañana. La verdad no lo sé. Cuando por el frío me desperté. Un amigo se había quedado también ahí conmigo. Al voltear a verlo vi que él también estaba despierto. Le pregunté que si era por el frío, pero me respondió que no. Que había estado escuchando desde hace un rato a una niña. O a alguien llorando. Pero él creía que era una niña. Me dijo, escucha. Nos quedamos un rato en silencio, pero al principio no escuché nada. Quise levantarme para salir a orinar, pero en el momento en que abrí el cierre de la casa, comencé a escuchar un pequeño lamento. Enseguida volteé a verlo a él. Parecía que los ojos se le salían. Me volvió a preguntar, ¿ahora sí escuchaste? Le dije que sí. Nos quedamos en silencio cuando se comenzó a escuchar cada vez más fuerte, como si se estuviera acercando. Al estar así, le di la razón. Era una niña. Se escuchaba una niña. Decidí aguantarme para salir a hacer mis necesidades y volví a cerrar el cierre. Nos quedamos tal vez unos 10 o 15 minutos así, y se seguía escuchando. Yo ya no aguantaba, necesitaba salir. Le dije que me acompañara, pero estaba más asustado que yo y no quiso hacerlo. Pero yo no podía más, así que decidí salir. Ya no me importó si veía o no veía nada. Al estar afuera, estuve viendo hacia muchos lados. La fogata ya estaba apagada. Varios de nuestros amigos ya estaban dormidos. Al parecer nadie había escuchado nada, solamente él y yo. Decidí hacer rápido mis necesidades. Y mientras lo hacía, comencé a escucharla de nuevo. Me apresuré a entrar y justo cuando iba a hacerlo, comencé a escuchar pisadas.
hojas y ramas quebrándose. No quería, pero tuve que voltear. Entre los árboles que estaban más cerca, noté una figura. Y sí, era la figura de una niña. Me quedé congelado, viéndola. Tampoco me quitaba la mirada de encima. No sé cómo, pero logré moverme justo cuando vi que comenzó a venir hacia mí. Y mientras lo hacía, levantó sus brazos hacia mí, como buscando que la abrazara o algo así. Me metí deprisa a la casa y ya no salí. Unos segundos después de hacerlo, dejó de escucharse el llanto. Todo volvió a la normalidad. Se escuchaban los animales y los insectos. De hecho, dejó de sentirse tanto frío, como si hubiera subido un par de grados la temperatura. Pero a pesar de que se sentía más tranquilo el ambiente, la verdad mi amigo y yo ya no pudimos dormir. Llegó el amanecer y en cuanto escuchamos que los demás salían de sus casas de campaña y se empezaba a escuchar más ruido, salimos. Al notarnos, se dieron cuenta de que no habíamos dormido. Nos veían cansados, con los ojos algo rojos y ojerosos. Nos preguntaron si habíamos pasado una mala noche y por qué. Les comentamos todo lo que nos pasó, pero les dio risa. No quisieron creernos, a excepción de uno. Uno de ellos nos dijo que había escuchado esa historia antes, que anteriormente ya había recorrido esa ruta y que alguno de los que iban con él había pasado por lo mismo. Sí. Nos dijo que nos creía y que lo confirmaríamos más adelante. Recogimos todo y nos preparamos para salir. Nos tomamos un café y ya estando un poco mejor, seguimos con la ruta. No sé si era por lo nervioso que me sentía, pero mientras avanzábamos, entre los árboles sentía como si alguien nos estuviera siguiendo al lado del camino. A pesar de que íbamos algo fuerte, tal vez solo fue mi imaginación. Avanzamos unas 2 o 3 horas y llegamos a un pueblo bastante bonito. Cuando llegamos ahí, nos acercamos con él para preguntarle que a qué se refería cuando nos dijo que más adelante nos daríamos cuenta de esa historia. Nos daríamos cuenta de qué pasó o de qué se trataba. Nos dijo que quería almorzar primero y que después de eso nos llevaría con alguien que nos explicaría mejor a lo que se refería, que ahí nos enteraríamos de todo. Así lo hicimos. Llegamos con una señora a almorzar, comida casera. Terminando, nos dijo que lo acompañáramos. Algunos del grupo darían una vuelta por ahí y que nos veríamos más tarde en cierto punto. Después de quedar de acuerdo, seguimos con él. Nos llevó a unas 2 o 3 cuadras, a donde vivía un señor, algo viejo. Nos presentó y comenzó a platicar con él. Le comentó lo que nos había pasado. Y el señor, muy tranquilo, ya conocieron a Lucy. Nos dijo que todo eso era verdad. La historia, lo que había pasado, era esto. Hubo una pequeña familia en el pasado que vivió ahí, cuando no estaba tan habitado.
Era el papá, la mamá y tenían una hija de unos 10 u 11 años. La mujer era bastante infiel. Desde que eran novios, había estado engañando al hombre con uno de sus parientes. Aunque él no sabía que era su pariente, sí sabía de las infidelidades de la señora, pero aún así la aceptó. De hecho, siempre existió la duda de que la niña en verdad fuera de él, porque después de haberse casado, la mujer no cambió su manera de ser. Se seguía dando sus escapadas. En una ocasión, mientras él regresaba de trabajar, la casa estaba sola. Solamente estaba la niña. La mujer había vendido todo y se había largado con alguien más. El señor tomó a la niña del brazo y le dijo que le explicara todo, que qué era lo que sabía, con quién se había ido. Pero la niña no sabía con quién. Simplemente dijo que su mamá entraba y salía con cosas y que le decía que acababa de vender tal cosa, que así lo hizo durante todo el día y que la última vez que la vio, la mujer le dijo que regresaría por ella en un rato, pero ya no regresó. Y el hombre, furioso, tomó a la niña del brazo, salió y a jalones se la llevó por un camino que daba directo a esa sierra. Muchos vecinos lo vieron subir con ella. Tras unas horas de haberlo visto hacer eso, el hombre regresó, pasada la medianoche, solo. La niña jamás se volvió a ver. El hombre salía y ya no hablaba con nadie. Simplemente iba a hacer su trabajo y regresaba a encerrarse a su casa. Pero tras ver esto, los vecinos comenzaron a preguntarse qué haría con la niña. Entre varios vecinos decidieron ir a tocar a su casa para cuestionarlo. El hombre nunca les dijo nada. Todos se preocupaban por la niña. De hecho, en algunas ocasiones organizaron búsquedas. Se iban en grupos de 3 o de 4 personas. Se dispersaban por la sierra, pero jamás encontraron nada. Después de un tiempo, el señor comenzó a hacerse bastante borracho. Ya ni siquiera trabajaba. Se la pasaba embriagándose y hablando de su mujer. Pero de la niña jamás hablaba. Nunca decía nada. Hasta que en una ocasión, estando borracho dentro de una cantina, comenzó a decir todo. Por el coraje que había sentido de lo que le había hecho su mujer, no soportaba ver a la niña. La hija tenía toda la cara de su madre. Era idéntica. Y por eso la odiaba. Cada vez que la veía sentía asco. Y desde que nació la maldijo, porque sabía que no era de él. El hombre decidió subir a la sierra, cavar un hoyo y enterrarla viva.